afueras de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, México. La niña había pasado toda la noche gimiendo. Era casi como una especie de ronquido gutural salido de las entrañas de un animal, en lugar del cuerpo enjuto casi famélico de una criatura de apenas 10 años. Estaba acurrucada en una yacija conformada por sacos de paja desigualmente repartida. Sus padres, más por desesperación que por resentimiento o temor, la habían confinado en un cobertizo que usaban para resguardar de la lluvia los aperos de labranza y algunas pertenencias de escaso valor que con los años habían ido heredando de diversos familiares. El médico se aproximó con aprensión a la chiquilla, que parecía dormitar, aunque respiraba con sacudidas constantes impropias de un ser humano. ¿Cuántos días lleva postrada en este estado? Una semana, se atrevió a responder la madre, segura de recibir de inmediato una reprimenda por parte del médico. El doctor lanzó un suspiro de resignación y, tomando la mano de la criatura, trató de medirle el pulso. Sintió un escalofrío intenso al percatarse de que el corazón de la niña apenas latía. Poco más de 20 pulsaciones por minuto. Era completamente imposible. Los padres permanecían en una esquina del oscuro chamizo, apretados el uno contra el otro, preocupados y un tanto avergonzados. Mantenían los ojos clavados en el facultativo, esperanzados en que al fin, aunque fuera a costa de una significativa parte de sus escasos ahorros, aquel hombre que parecía bueno y sabio sacara a su Magdalena de aquel ensimismamiento en el que se había sumido repentinamente. El médico tomó la temperatura a la pequeña y nuevamente un estremecimiento se apoderó de sus entrañas. 31 grados centígrados, otra vez un indicador absolutamente incompatible con la vida. Pero la niña estaba respirando. No acierto a comprender, musitó el facultativo casi para sus adentros. De súbito la niña se giró como recobrando las fuerzas. El doctor se aproximó un poco a la pequeña, esperanzado. La chiquilla abrió los párpados y el hombre pudo contemplar horrorizado unas pupilas completamente negras y en forma de cruz invertida que contrastaban tenebrosamente con el resto de sus ojos de un púrpura intenso, como si toda la sangre de su demacrado cuerpo se hubiera apelmazado y podrido en ellos. —¿Qué diablos? —exclamó el médico aterrado mientras se apartaba de aquella criatura. La pequeña entonces se incorporó de súbito como impulsada por un resorte y abrió de una manera desproporcionada su boca para emitir un bramido rudo e ininteligible. Después se desplomó, como si hubiera perdido su último hálito de vida. Segundo, México DF, redacción del periódico Las Noticias. José Antonio Sancho caminaba pesadamente entre las mesas de la redacción del periódico en el que venía trabajando los últimos 5 años. Tras mucho tiempo deambulando de medio en medio, por fin algo de estabilidad, y sin embargo, ahora su puesto de trabajo estaba en peligro. Las Noticias llevaba meses sin tener una exclusiva que llevarse a la boca. Los diarios cada vez se vendían menos, y tampoco la versión digital tenía una gran audiencia. Resultado, los ingresos publicitarios habían descendido enormemente, y eso iba a suponer un recorte en la plantilla. Todos lo sabían. Pero para José Antonio era todavía peor. Había llegado procedente de España, de donde era oriundo, con la esperanza de dejar atrás un pasado manchado por 2 rotundos fracasos, uno profesional y otro amoroso. Si lo echaban de Las Noticias, se encontraría en un país que no era el suyo y además sin empleo. No quería ni pensarlo, aunque ahora resultara casi inevitable hacerlo. Llegó a su mesa y encendió su ordenador con desgana. Miró su agenda de contactos para ver a quién podría telefonear esa mañana. Quizá detrás de un nuevo asesinato, algún secuestro o una riña entre bandas mafiosas podría estar la historia que llevaba tiempo buscando. Una que impulsase su carrera y que despertase en el ciudadano medio la pasión por volver a leer, por volver a seguir un caso desde el lado independiente de un periodista maduro que ya no tenía nada que perder. Fue entonces cuando le sobresaltó el sonido del teléfono de su mesa. —Al habla Sancho, ¿quién es? José Antonio esperó unos segundos. Era extraño que le llamasen al terminal fijo, en una época en la que ya todo el mundo disponía de su celular. Por unos segundos pensó que podría tratarse de Amador, el jefe de personal que le iba a comunicar su despido. —José Antonio, soy Liliana, de recepción. Llama una persona muy nerviosa, no sé si es un charlatán. Dice que están sucediendo cosas extrañas en las afueras de Guadalajara y que quiere hablar con un periodista de sucesos sin prejuicios. He pensado que tú... La buena de Liliana, siempre tan atenta. En lugar de transmitir la llamada al jefe de redacción, se la pasaba a él. Era una oportunidad. Lo mismo se trataba de las divagaciones de un chalado, pero su intención le decía que esta vez era la ocasión que andaba buscando. —Pásame la llamada. Y gracias, te debo una más. A los pocos segundos pudo escuchar la respiración agitada de un hombre mayor al otro lado de la línea.